Buenos días a todos. La siguiente corresponde a una presentación para la materia de microbiología industrial. Es un artículo que vamos a presentar hoy. Se llama Fermentation of Pomegranate Juice by Probiotic Lactic Acid Bacteria. Es un artículo publicado en el 2011, publicado en la revista World Journal of Microbiology and Biotechnology. Es un artículo muy sencillo, es un artículo que en su parte introductora inicia exaltando los beneficios de los alimentos en general, de los alimentos para la salud, y que el desarrollo de alimentos que promuevan la salud y el bienestar es una de las principales prioridades en la investigación de la industria de alimentos. Nosotros ya estamos familiarizados con el tema de los probióticos, conocemos sus propiedades y su contribución al mantenimiento de la microbiota intestinal y su efecto inmunomodulador. Además, que sabemos que proporcionan una protección contra los trastornos gastrointestinales, incluidas infecciones, incluidos síndromes inflamatorios del intestino. Entonces, es importante reconocer todas estas características de por qué son tan atractivos. Lo mismo sucede con los zumos de fruta. Los zumos de fruta podrían servir como medio adecuado para el cultivo de bacterias probióticas. Son un producto que se vende muy bien, están establecidos muy bien en el mercado porque son bebidas funcionales, son bebidas que generalmente se publicitan como ricas en calcio, vitaminas, minerales, entonces se consumen con regularidad. Y el hecho de que se consuman con regularidad hace que se quiera experimentar con ellos, o sea, que se quiera ver qué beneficios se le pueden dar en el caso de que se inoculen probióticos en estos zumos. Ya diferentes estudios se han realizado alrededor del uso del zumo de fruta con microorganismos probióticos. De hecho, los autores en este artículo citan mucho otros tipos de trabajos, otros proyectos en los que han hecho la inoculación, pero en este caso usan otro tipo de frutas. En este caso, pues el artículo que vamos a presentar usan granada o granadilla, pero ellos en los artículos que citan pues son como zumos de tomate, remolacha, col, como materias primas, y han dado resultados. En el caso de las bacterias predilectas, bueno, utilizan a los lactobacillus. Sabemos que los lactobacillus son los homofermentadores por excelencia. En este caso utilizan Lactobacillus plantarum, Acidophilus y Casei en los ejemplos citados. Y empiezan a enlistar ciertas características y se dieron cuenta que en efecto sí, que todas esas cepas son capaces de crecer en esos zumos de fruta y que como resultado la población microbiana tiende a aumentar significativamente después de las 48 horas de la fermentación. Aparte, se ha demostrado de que en condiciones altas de acidez y bajo pH, estos, pues, lógico, estos microorganismos tienden a ser resistentes y pueden estar almacenados hasta los 4 grados Celsius. Sin embargo, para el Lactobacillus casei ya se ha indicado que ellos pierden viabilidad ya durante el almacenamiento en frío, y entonces eso sería algo importante a revisar. De todas maneras, si hay uno de esos microorganismos con evidencia inmunomoduladora importante, es ese, el Lactobacillus casei. Es un microorganismo que presenta índices importantes en su efecto inmunomodulador con respecto a la secreción de inmunoglobulina A. Es un microorganismo muy importante en la industria probiótica. También se ha estudiado el enriquecimiento del medio de los zumos de frutas con sustancias nutritivas. Uno de los artículos que los autores citan describen un experimento en el que se enriqueció la raíz de remolacha y los jugos de zanahoria con autolizado de levadura de cerveza antes de la fermentación del ácido láctico con L-acidophilus. La adición de la levadura autolizada aumentó favorablemente el número de células bacterianas de ácido láctico durante la fermentación y redujo el tiempo de fermentación. Se sabe que la granada tiene considerables propiedades en cuanto a promoción de la salud con efectos antimicrobianos, antivirales, anticancerígenos, antioxidantes y antimutagénicos. El zumo fresco contiene un 85.4 de agua y cantidades considerables de sólidos solubles totales, azúcares reductores, antocianinas, fenólicos, ácido ascórbico y proteínas. Se ha informado de que es una fuente rica en antioxidantes. Estos antioxidantes son más potentes que muchos otros antioxidantes. Entre ellos tenemos la vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10 y el ácido alfa-lipoico. Se descubrió que el nivel de antioxidantes del zumo de granada era mayor que el de té verde y el de vino tinto.
El objetivo de este artículo era investigar la tasa de crecimiento y el metabolismo del sustrato durante la fermentación del zumo de granada, por medio de bacterias probióticas de ácido láctico seleccionadas y evaluar su viabilidad de condiciones de almacenamiento en frío. Se intentó producir una bebida probiótica no láctea basada en el jugo de granada que posee beneficios inherentes para la salud. Cepas y cultivos. Las bacterias probióticas del ácido láctico, Lactobacillus acidophilus DSMZ 20079, L. plantarum DSMZ 20174, L. delbrueckii DSMZ 20006, L. paracasei DSMZ 15996, fueron suministradas por la German Collection of Microorganisms and Cell Culture, y todos los cultivos bacterianos fueron almacenados congelados a menos 20 grados centígrados en un medio MRS que contiene un 20% de glicerol. Las cepas fueron reactivadas por medio de un doble paso por MRS cuando fue necesario. El zumo concentrado de granada comercial fue suministrado por Samsung Iran Co., que es una empresa similar a Postobón, que es la colombiana. Esta es de Teherán, Irán, y se mantuvo en 4 grados antes de su uso. La fermentación del jugo probiótico de granada. El concentrado de jugo de granada con 62 grados Brix se diluyó a 20 grados Brix con agua destilada y luego se pasteurizó durante 5 minutos a 80 grados centígrados. El grado Brix es la unidad que sirve para determinar el total de materia seca, generalmente azúcares. Estos grados deben disminuir por el cultivo correcto de las bacterias. Se realizó un cultivo de 24 horas de bacterias de ácido láctico en el caldo MRS a 30 grados Celsius. Para obtener una densidad celular inicial de 107 UFC sobre mililitros en el jugo final, se centrifugó 15 mililitros de caldo MRS cultivado a 4.000 gramos durante 10 minutos y se introdujo la biomasa en el jugo. El jugo se incubó a 30 grados centígrados durante 72 horas y se tomaron muestras cada 24 horas para análisis microbiológicos. Las células viables se determinaron por el método estándar de recuento de placas usando el medio MRS. Después de 72 horas de fermentación, las muestras fermentadas se almacenaron a 4 grados durante 4 semanas y se midió la viabilidad de las bacterias probióticas durante el tiempo de almacenamiento. La población microbiana se midió en intervalos semanales y se expresó como UFC sobre mililitros. Los cambios químicos se determinaron por medio de la toma de muestras durante la fermentación en intervalos de 24 horas. Se utilizó un medidor digital de pH, pues para las mediciones de pH, y la acidez total, que estaba expresada como el porcentaje de ácido cítrico, se determinó titulando titrazol al 0,1 de concentración de hidróxido de sodio en un pH de 8.2. El análisis cuantitativo de los ácidos orgánicos, que en este caso es el ácido láctico y el ácido cítrico, fue realizado por un aparato de HPLC. En el análisis de datos estadísticos tenemos en cuenta que se analizó por el análisis de varianza, que es ANOVA. Y en resultados y discusión tenemos que la cinética del proceso de fermentación de cada cepa la podemos ver en la figura 1. Entonces, en esta figura se puede observar una disminución de la población microbiana en todas las cepas durante las primeras 24 horas de la fermentación. El estrés inducido por las diferencias entre el precultivo y el medio de fermentación dio lugar a una disminución de la tasa de crecimiento en la etapa más temprana del proceso de fermentación. También se informó que el pH bajo del medio puede provocar la disminución de la tasa de crecimiento máximo y una mayor duración de la fase de retardo.
y esta etapa fue claramente detectable para todas las cepas, durante la cual la actividad metabólica es menor y las células bacterianas tratan de adaptarse a las nuevas condiciones. Además, también como se puede mirar en la figura 2, el pH y la acidez del jugo permanecieron estables y sus modificaciones no fueron muy significativas. El valor del pH y la acidez triturable fue de 3.1 y 1.8 respectivamente. Entre todas las cepas, L-Paracasei se vio más afectada por el estrés causado por la diferencia de pH, y sus células disminuyeron de 5.6 10 a la 7 a 2.1 10 a la 7 unidades formadoras de colonia durante las primeras 24 horas de fermentación. Sin embargo, después de pasar la fase de retardo, la población bacteriana de L-Paracasei, la Acidophilus, Delbrueckii y Plantarum aumentó de 2.9 por 10 a la 8 a 3.07 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia sobre mililitro. A su vez, se pudo observar que Plantarum y Delbrueckii tuvieron una mejor tasa de crecimiento en el zumo de granada y provocaron un aumento del pH del zumo con respecto al valor inicial que tenía. En consecuencia, la acidez total del jugo disminuyó también, y para evaluar estos cambios de concentraciones se realizó un análisis de ácidos por medio de HPLC, que como lo había mencionado anteriormente era High Performance Liquid Chromatography. Analicemos ahora la figura número 3. En esta figura, los autores buscan representar el consumo del ácido cítrico y la producción de ácido láctico mediante el proceso de fermentación, que como tal es el objetivo, ¿no? La concentración inicial del ácido cítrico era alta, pero la concentración disminuyó significativamente durante la fermentación por todas las bacterias ácido lácticas. La concentración inicial era de 60 gramos por litro y alcanzó los 17 gramos por litro, estaba entre los 13 y 17 gramos por litro, en las 48 horas de fermentación, o sea, las primeras 48 horas. Los datos revelaron que estas bacterias probióticas seleccionadas sí eran capaces de metabolizar el ácido cítrico y ya poco después de que iniciara la etapa de fermentación, mientras que el consumo de azúcar de todas las cepas era mucho menor en esta etapa. Todo este fenómeno lo llevó a explicar que debido al muy bajo contenido de azúcar en el zumo de granada y las considerables cantidades de ácido orgánico, es decir, de ácido cítrico, entonces sí iba a haber un consumo del mismo para poder aumentar, y obviamente iba a aumentar la producción de ácido láctico, pues por la presencia de estas cepas ácido lácticas que metabolizaron el ácido cítrico como principal fuente de carbono disponible en el zumo de granada. Hay que tener en cuenta que el zumo de granada más o menos cuenta con unos 14 gramos de azúcar por 100 mililitros de zumo más o menos, que en realidad son concentraciones altas para que sean 100 mililitros, pero tenemos que recordar que al inicio del experimento hubo una disminución del grado Brix, lo que quiere decir que la concentración del azúcar sí disminuyó por una dilución, y al diluirla, entonces permitió que estas bacterias hicieran dentro del sistema lo que tenían que hacer para obtener su metabolismo normal, para poder obtener la concentración de ácido láctico final. ¿En qué tiene que ver el grado Brix? Bueno, nosotros logramos interpretar el grado Brix en este caso, pues dependiente tanto de la fermentación como de los microorganismos. ¿Por qué dependiente de fermentación? Porque el grado Brix para la fermentación alcohólica no va a ser igual que el grado Brix para la fermentación láctica. Yo tengo que tener en cuenta cómo se comporta el grado Brix durante la fermentación, y es totalmente diferente. Aparte, si yo por ejemplo voy a
perpetuar la fermentación alcohólica a partir de melaza, por ejemplo, yo no lo voy a hacer con microorganismos ácido lácticos. Yo voy a tomar otro tipo de microorganismos como el Saccharomyces cerevisiae, ¿cierto? La melaza va a tener un grado Brix mucho más alto que el jugo de granada, yo tengo que ajustarlo, y aún así, si comparamos la melaza y la granada, nunca van a tener el mismo grado Brix, incluso después de diluciones. Entonces yo lo voy a ajustar. En este caso, todo el tema del azúcar, como lo mencionaron los mismos autores, juega un papel importante para que se dé el consumo del ácido cítrico inicial, pues como la principal fuente de carbono, pues del zumo de granada, y que todas las cepas logren consumir el azúcar que está presente en el medio. Dado que se conoce que el ácido láctico es el principal metabolito producido por estas bacterias, también se estudió la cinética de la producción del ácido láctico durante la misma fermentación, como está expuesto en la imagen. Los resultados indicaron que todas las cepas que producían ácido láctico y que su concentración aumentaba a medida de la fermentación produjeron diferentes cantidades por gramo o por litro. Por ejemplo, el Lactobacillus plantarum produjo un 6.1 gramos de ácido láctico por litro, que fue significativamente mayor a la que produjo el Lactobacillus acidophilus y el Lactobacillus paracasei, que fueron 4.9 y 4.6 gramos por litro respectivamente. En el caso del Lactobacillus delbrueckii dio una concentración de 5.3 gramos por litro de ácido láctico. Entonces, en el caso del ácido cítrico, que es el principal ácido detectado en la granada, fue consumido por las bacterias, como ya mencioné, por fuentes de carbono, y luego ya fue metabolizado y le dio lugar entonces obviamente a una reducción importante en la acidez del zumo. La producción de los metabolitos ácidos, como el ácido láctico, presentó una constante de acidez de 3.86, y para el ácido cítrico la constante de acidez era terminó siendo de 3.6. Como ya dijimos, hubo entonces una reducción de la acidez. Los resultados obtenidos del análisis del azúcar por la cromatografía líquida de alta pureza están descritas en la figura 4 y 5. Mostraron que tanto la glucosa como la fructosa, que eran los dos azúcares en el medio, eran metabolizadas por todas las cepas. La glucosa y la fructosa eran los azúcares que estaban dominantes en el zumo de granada, y pues la concentración de glucosa en su caso se redujo significativamente en comparación con la de la fructosa. Los zumos de fruta de bajo pH hacen que la sensibilidad de la bacteria en condiciones de estrés aumente, dado que para producir un zumo prebiótico entonces solo se deben seleccionar las cepas que pueden permanecer viables durante un periodo de conservación aceptable. Entonces no se recomienda utilizar Paracasei y Acidophilus en los zumos de frutas de alta acidez como la granada. En cambio, Plantarum y delbrueckii podrían introducirse como cepas seleccionadas de bacterias de ácido láctico para ser utilizadas como cultivos probióticos en el zumo de granada con un tiempo limitado de almacenamiento en frío. Para finalizar, tenemos que en este estudio los autores estudiaron entonces las bacterias probióticas del ácido láctico para investigar la idoneidad de utilizar el zumo de granada como una bebida probiótica no láctea. A partir de esto, también se han estudiado la tasa de crecimiento, el metabolismo de sustrato durante las 72 horas iniciales de la fermentación y la viabilidad de cada una de las cepas. Asimismo, todas las cepas alcanzaron 108 unidades formadoras de colonia por mililitro después de 48 horas de fermentación, cuales son resultados totalmente positivos para un estudio experimental en un zumo diferente, y como lo mencionan al inicio, es una bebida probiótica no láctea. Entonces es súper interesante sentar un precedente con este tipo, con frutas diferentes, con zumos de frutas diferentes, y por qué no en un futuro iniciar la combinación de frutas y ver cómo se comportan estas bacterias en los zumos. En el caso del metabolismo del ácido cítrico y el azúcar, pues por parte de las bacterias del ácido láctico durante la etapa que describíamos antes, mostró que el Lactobacillus plantarum, el Lactobacillus delbrueckii eran más capaces de consumir una mayor cantidad de sustrato en comparación con las otras cepas.
todas las bacterias consumían glucosa y fructosa como fuente de energía, como fuente pues, de carbono, donde la glucosa era el metabolito principal, el predilecto. Como se sabe, en este tipo de modelos, cuando se tienen dos azúcares, siempre hay una que es predilecta. En este caso, la predilecta fue la glucosa. Lo mismo para el Lactobacillus plantarum y Delbrueckii. Ellos dos fueron capaces de sobrevivir las 2 primeras semanas de almacenamiento a los 4 grados Celsius, mientras que Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus paracasei fallaron en su viabilidad después de la segunda semana a las mismas condiciones. Recordemos también que al inicio los autores hacían una cita sobre uno de los artículos en los que se utilizaba Lactobacillus casei, también a las mismas condiciones de almacenamiento, 4 grados Celsius, pero solo casei, Lactobacillus casei, en zumo de remolacha. ¿Y qué pasó? Sucedió lo mismo. Perdieron totalmente su viabilidad a partir de la segunda semana. Entonces, de esta manera concluimos nuestro artículo. Esperamos que la información haya sido correcta y que nos hayamos hecho entender explicando el artículo. Como tal, como dijimos al principio, también es un artículo. Es además fácil de interpretar y bueno, es importante porque sienta un precedente en la utilización, en la fermentación láctica, ¿cierto? Que no utiliza necesariamente lácteos, entonces es supremamente importante. Y también, como mencionaban al inicio, todo lo que busque mejorarle el alimento para brindar bienestar de salud y todo este tema es importante en la investigación alimentaria. Así que muchas gracias.